Hola, mi nombre es Isabela Noratos y Fuentes y hoy les presentaré mi proyecto titulado Narrando Miradas, basado en el entendimiento, análisis y conceptualización de la mirada femenina, expresado a través de la reinterpretación de los relatos de dos escritoras colombianas para la clase de ornamento corporal que se desarrolló en el periodo académico 2021-1. Para elegir una temática específica, decidí explorar el concepto de la mirada femenina, más conocida como female gaze. Esto surge del interés de analizar la hegemonía conceptual de la mirada de los hombres en ámbitos como el cine, la fotografía, el diseño y el arte, y cómo la mirada de las mujeres significa una posición reivindicativa de la postura de manera histórica en la cultura. En primer lugar, para la investigación decidí basarme en la teoría de Laura Mulvey, una teórica de cine crítico conocida por establecer el concepto de la female gaze. En esta, Mulvey propone entender la mirada de las mujeres desde tres roles estratégicos que representan las acciones de reconocerse a sí misma, reconocer a otras e impulsar a nuevas mujeres a reconocerse. Todo esto en ámbitos donde la perspectiva conceptual de las mujeres haya sido renegada. Además, decidí entender la instrumentalización de la mirada en estos ámbitos para comprender la complejidad que significa reinterpretar los parámetros establecidos socialmente que pretenden narrar perspectivas y realidades masculinas. Por esto, el libro de Charlotte Jansen ejemplificó lo que significa la reciprocidad cuando las mujeres asumen roles tanto de creadoras como de inspiración y sujetos pasivos. La propuesta fotográfica de Courtney Roy, titulada La mujer ideal, ejemplificó una obra pensada desde la crítica al manejo de las narrativas de realidades contadas por hombres en su totalidad y cómo esto afecta de manera sistemática la socialización femenina y la construcción de perspectivas idealizadas de las mujeres dependiendo de su contexto específico. A partir de esta exploración conceptual, me adentré en un proceso para establecer paralelismos entre obras de arte y piezas cinematográficas y cómo su contenido mutaba dependiendo del periodo histórico en el que fueron realizadas, y cómo la dirección creativa y teórica de las mujeres en las películas determinadas significaba una parcial o total reinterpretación de la narrativa inicial que se contaba desde perspectivas de individuos en posiciones privilegiadas dentro de las jerarquías sociales. Así entonces se estableció el concepto inicial de percepción tríptica. Este pretendía analizar a profundidad los tres roles de la mirada mencionados anteriormente. Logré esto mediante la producción primeriza de un board que poseía como función evidenciar las diferentes perspectivas de las mujeres en la sociedad, entendiendo sus diferencias específicas y el rol que eligieran desempeñar dentro de los estándares de la teoría de Laura Mulvey. Con la intención de focalizar el espectro conceptual del proyecto, decidí centrarme en una vertiente que posee un profundo interés personal, la literatura de mujeres. Entonces, así surgió la premisa de entender cómo algunas escritoras colombianas habrían adquirido las habilidades narrativas para reflexionar la mirada de sus contextos determinados. Pretendí entender las especificidades de las historias de mujeres escritas por otras mujeres. De esta manera, establecí el concepto de narrativas reencontradas. Este pretendía entender a dos escritoras colombianas, resignificadas, desde sus escritos mediante la contraposición de sus textos ante los impuestos en la época de su máxima distribución intelectual. Las escritoras escogidas fueron Soledad Acosta de Samper y Elisa Mújica, autoras de las novelas Dolores y Catalina. Dolores dentro del proyecto representa la destrucción de la piel y la putrefacción del alma. Esto permitió establecer estándares del manejo de los bocetos y la maquetación, pues su principal objetivo yacía en construir una pieza ornamental que reflejara la decadencia del cuerpo por la lepra, que en el proyecto fue interpretada como la caída de la piel en símbolo de la desconexión de las narrativas masculinas con el reemplazo de las escritas por mujeres. Catalina, por otro lado, tenía como objetivo representar la ventana simbólica que se encuentra oculta y que revela las horribles realidades que debían vivir las mujeres colombianas del periodo de la independencia. Esta ventana fue interpretada de manera literal y tenía la intención de posicionarse en algún lugar oculto del cuerpo o de difícil acceso visual que representara lo escondido y relegado. Aquí es posible visualizar el primer acercamiento en términos de bocetos con la intención de explorar la decadencia de la piel y la separación que esa simboliza en la persona que lo experimenta. Tuve la intención material de explorar el uso de materiales alusivos a los libros, como el papel periódico, que además representaba de manera macro la desconexión de los relatos de las mujeres, escritos por hombres a partir de la caída literal de estos de la mujer que los porta. Luego maqueté la ventana a partir del relato de Catalina y lo posicioné en la parte trasera del cuerpo, específicamente en medio de los omóplatos. Esto representaba cómo un instrumento de visualización exterior e interior de realidades se encuentra plasmado en un lugar oculto del cuerpo, lo que simboliza cómo las historias de estas mujeres se mantuvieron ocultas por años del entendimiento colectivo de la sociedad. Para el último boceto y maqueta decidí hacer uso de un refrán comúnmente utilizado cuando se habla de teoría y literatura feminista latinoamericana de inicios del siglo XX, en tanto se manifiesta que se empezaron a construir relatos por debajo de la mesa. Debido a esto realicé un prototipo de una mesa a escala que en la parte interna posee imágenes de autoras que se mantuvieron ocultas durante años. Aquí se realiza un prototipo de la mesa, entendido con relación al cuerpo como un elemento que al colgar del cuello permitía visualizar la parte interna de la mesa con la composición pictórica de las escrituras ocultas debajo de esta.
Con la intención de profundizar en la construcción de piezas de la técnica de papel maché y papel periódico, realicé múltiples exploraciones para entender la reacción del papel en contacto con el colbón, la silicona, el papel higiénico y la resina. Fue posible evidenciar resultados con múltiples texturas y relieves que me permitieron comprender de manera más profunda el manejo del papel. Este prototipo, realizado con palos de pincho, pintura negra y ujú, representa cómo los fragmentos faciales se desconectan de manera total con el cuerpo para posicionarse enfrente de este con intenciones de simbolizar la deconstrucción de los estándares narrativos para la revelación de aquellas vividas y escritas por mujeres. En esta plancha fotográfica se evidencia de manera visual cómo se pretende comunicar conceptual y estéticamente la pieza final del proyecto a partir de fotografías tomadas en un contexto rodeado de libros que representan la literatura escrita por mujeres. Además, comunica gestos de nostalgia y desolación que hacen referencia al descubrimiento de una mujer consternada por el tiempo que se mantuvo bajo las sombras de su fachada ficticia e idealizada. Esta es la pieza final, titulada De construcción narrativa. Fue construida en hilo de bronce y fragmentos de papel de técnica maché adaptadas a las formas y estructuras faciales que pretenden desconectarse totalmente del cuerpo para posarse en el aire y representar la caída de una superficie de perspectivas engañosas de las mujeres para revelar narrativas auténticas. Por último, me parece pertinente recalcar que los aprendizajes del curso fueron múltiples y estuvieron ligados no solo a los materiales y acercamientos instrumentales, sino estuvieron conectados a la construcción evolutiva de un concepto conciso y sus diversas iteraciones que permitieron concluir a una pieza tangible relacionada con el cuerpo y responsable de transmitir una narrativa compleja y construida a partir de una investigación minuciosa, detallada y regida por un contexto social y cultural específico.